Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Marinovich, soy jefe de residente de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Municipal de Agudos, Dr. Leónidas Lucero, de Bahía Blanca. Nuestra presentación se titula Complicación en granulomatosis con poliangiitis. Entonces, para hablar un poco de las vasculitis, son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias crónicas específicas de los vasos sanguíneos de cualquier órgano, de incidencia mundial baja, naturaleza autoinmunológica, etiología desconocida y una evolución variable. En Champagny-Hill hizo 3 clasificaciones en donde las clasificó de grandes vasos, de vasos medianos y vasos pequeños. En el caso de la granulomatosis con poliangiitis pertenece a la clasificación de vasos pequeños, en donde también se encuentra asociado a la presencia de anticuerpos antineutrófilos o anticuerpos ANCA. Entonces, a su vez, se pueden clasificar con presencia de no autoanticuerpos, de complejos inmunológicos o autoanticuerpos. En el caso de la granulomatosis con poliangiitis, hay presencia de autoanticuerpos y principalmente son ANCA en el 80% a 90% de los casos. Entonces, la granulomatosis con poliangiitis es un cuadro clínico patológico que cursa con inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior, glomerulonefritis necrocitante focal, vasculitis necrocitante de vasos pequeños y mediano calibre. Su incidencia es de 7 a 12 casos por millón de habitantes, sin embargo se cree que está en aumento. La relación hombre-mujer es muy similar y es una enfermedad poco frecuente en niños y adolescentes y su pico de aparición se da en la séptima década de la vida en general. Para hablar un poco de su etiología y fisiopatología, se cree que su etiología es variable, en donde entran en juego factores genéticos, medioambientales y posiblemente infecciosos, pero sí lo que se sabe es que en todo se crean anticuerpos contra los neutrófilos y los monocitos. Estos anticuerpos se llaman, principalmente son el PR3-ANCA o anticuerpo antiproteína 3 y el MPO-ANCA o anticuerpo antimieliperoxidasa. Esta producción de autoanticuerpos hace que se generen granulomas en los diferentes vasos, que son los que causan la fisiopatología. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden ser inespecíficas, como malestar general, mialgia, artalgia, anorexia, pero los órganos afectados son principalmente el pulmón y el riñón. En cuanto a las afectaciones del tracto respiratorio superior, la afectación está presente en el 70 a 100% de los pacientes, incluyendo síntomas a nivel de oído, nariz y garganta. Los síntomas más comunes son rinorrea, obstrucción nasal, epistaxis, rinosinusitis crónica, otitis media, entre otros. Y el compromiso de los senos paranasales es muy común y puede ser el motivo principal de consulta del paciente. Esto causa alteraciones del olfato y se puede ver estas lesiones que son muy características. En cuanto a la afectación del tracto respiratorio inferior, está presente en el 50-90% de los pacientes, puede manifestarse con tos, disnea, obstrucción bronquial y pueden encontrarse a nivel pulmonar, nódulos, cavitaciones, infiltrados, pleuritis o derrame pleural con hemorragia alveolar. A nivel radiológico se encuentran infiltrados pulmonares nodulares, cavitaciones únicas o múltiples con opacidades en virus merilado o bilaterales. En esta radiografía de tórax se puede ver eh, opacidades con virus merilado, que son características, y en una tomografía se pueden encontrar estas lesiones nodulares a nivel de los lóbulos. La afectación del riñón se da entre un 40 a 100% de los pacientes, en donde se caracteriza por una glomerulonefritis necrotizante segmentaria, pausa inmune que no está mediada por complejos de anticuerpos. Las manifestaciones iniciales incluyen proteinuria y alteración del sedimento urinario con hematuria microscópica y cilindros hemáticos. Su evolución es variable, pudiendo llevar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, siendo una de las manifestaciones más importantes
y graves en el pronóstico de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico de la granulomatosis o con poliangiitis, su diagnóstico debe ser sumativo, tanto con criterios clínicos, serológicos y histopatológicos. Hay que tener en cuenta que hay que descartar diversas enfermedades que pueden tener manifestaciones clínicas muy parecidas y histopatológicas similares. En 1990, la Sociedad Americana de Reumatología propuso estos 4 criterios para tener la sospecha de este tipo de vasculitis, en donde se tienen que cumplir por lo menos 2 y obtienen una sensibilidad del 88% y una sensibilidad del 92%. En cuanto al laboratorio, en el diagnóstico se pueden detectar leucocitos, leucocitosis, anemia normocítica normocrónica, trombocitosis. Se puede ver alterado el proteinograma con una hipergamaglobulinemia policlonal. Los niveles del complemento generalmente son normales. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva están aumentadas. Puede haber positividad del factor reumatoideo y negatividad de los anticuerpos antinucleares. En el examen general de orina se muestra un sedimento urinario activo con leucocitosis, eritrocitos principalmente dismórficos y cilindros que pueden ser hemáticos o granulosos. En cuanto a los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilos, ANCA, son autoanticuerpos dirigidos contra antígenos localizados en el citoplasma del neutrófilo y monocitos. Suelen ser de clase IgG y reaccionan con proteínas de los gránulos citoplasmáticos, como la proteinasa 3, PR3 y la amiloperoxidasa MPO. También puede estar la elastasa, la capsaicina G, la lisozima o la proteína catiónica. Existen 2 patrones, el citoplasmático y el perinuclear, siendo una prueba diagnóstica en las vasculitis de vasos pequeños, que incluyen la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, entre otras. Entonces, para determinar los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, lo que se utiliza son neutrófilos fijados, los cuales pueden ser fijados con etanol o formalina. En el caso de utilizar etanol, la mieloperoxidasa tiene una migración hacia el núcleo, con el cual tiene carga negativa, y la PR3 o proteinasa 3 queda en el citoplasma. Esto genera un artefacto en donde se pueden llegar a ver 2 tipos de patrones. Uno, en donde si hay anticuerpos que posiblemente estén siendo contra el antígeno de PR3, se va a ver un patrón citoplasmático, y en el caso de haber posibles anticuerpos contra el MPO, se puede encontrar un patrón que es perinuclear. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este patrón perinuclear es un artefacto producido por la fijación con etanol. En el caso de ser positivos, siempre se conviene ensayar, es recomendado ensayar la fijación con formalina y en células EP2. Entonces, si hacemos el análisis con fijación de los neutrófilos con formalina y aparte las células, el análisis de células EP2, lo que nos va a permitir es poder diferenciar si estos anticuerpos, en el caso que nos dé un patrón perinuclear, son por presencia de anticuerpos, posible presencia de anticuerpos antimiloperoxidasa, o si es por presencia de anticuerpos antinucleares. La formalina, a diferencia del etanol, no genera la migración de ciertos antígenos hacia el núcleo, sino que todos los antígenos quedan en el citoplasma. Por lo tanto, el único patrón que vamos a ver con formalina es el patrón citoplasmático. En el caso, si comparamos, en el caso de que nos dé positivo el patrón perinuclear, con formalina, si son anticuerpos, posibles anticuerpos antimiloperoxidasa, con formalina ese patrón perinuclear debería desaparecer y solamente deberíamos ver el patrón citoplasmático. En el caso que no desaparezca, posiblemente estos autoanticuerpos sean contra anticuerpos nucleares, contra antígenos nucleares.
Por lo tanto, esto lo podríamos diferenciar en las células CEP2, las cuales deberían ser positivos para algún patrón nuclear. Entonces, como para resumir, de la fijación del estudio de los neutrófilos fijados con etanol, en el caso de ser positivos, deben ser ensayados con neutrófilos fijados con formalina y el análisis de las células F2. Esto, como habíamos dicho anteriormente, lo que nos va a permitir es, en el caso de haber un patrón perinuclear de P-ANCA, podamos diferenciarlo a ver si es un patrón perinuclear causado por presencia de anticuerpos antinucleares o si verdaderamente son anticuerpos posiblemente dirigidos a la mieloperoxidasa. En este gráfico y en este cuadro lo que queremos mostrar es que la presencia de anticuerpos MPO y PR3-ANCA es variable y su frecuencia de aparición va a depender del tipo de enfermedad a la que esté asociada. En el caso de la granulomatosis con poliangiitis, en el 80-90% de los casos se da por presencia de los PR3-ANCA, ¿sí? Y el patrón que veríamos en el IFI sería un patrón citoplasmático. En 2009 se hicieron las recomendaciones de EULAR, en donde se recomienda el ensayo de ANCA por IFI y ELISA, y debe llevarse a cabo en un contexto clínico apropiado, ¿sí? Con sospecha clínica alta de alguna de estas vasculitis. En todas las muestras positivas por IFI se debe determinar la especificidad para PR3 y MPO, y una prueba positiva tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de vasculitis asociadas a ANCA. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que la ausencia de una prueba positiva no excluye el diagnóstico. En 2017 se hace un nuevo consenso de ANCA. En este nuevo consenso surge un nuevo algoritmo en donde se recomienda, en vez de realizar primariamente la prueba de IFI, en neutrófilos fijados, se dice que se tendría que hacer primero enzimos inmunoensayos para PR3, ANCA y MPO, y en el caso de que den resultados dudosos, se puede incluir un segundo ensayo que podría ser el IFI. Estos nuevos cambios surgen por la evolución de los enzimos inmunoensayos, en donde ya los antígenos que se utilizan para producirlos son antígenos altamente purificados, por lo que aumenta su sensibilidad y especificidad para su detección. Entonces, nuestro caso clínico es una paciente de sexo femenino de 59 años de edad, ex-tabaquista, sin otros antecedentes de relevancia, derivada por el médico de cabecera por insuficiencia renal aguda, anemia y seguimiento urinario con campo semicubierto de hemáticas. Ingresa el 21 del 11 del 2020 al SMU, a la sala de emergencia. Al ingreso, la paciente relata un cuadro de 3 semanas de evolución de otalgia, odinofagia, mialgia, astenia y adinamia con oliguria. Además, refiere haber realizado un tratamiento con amoxiclavulánico y ibuprofeno durante una semana. En el laboratorio de ingreso se constata una insuficiencia renal con una urea de 227 miligramos de cilitro y 6,43 miligramos de cilitro de creatinina, un ionograma normal y una orina que contiene 2 cruces de proteínas, 3 cruces de hemoglobina y un campo semicubierto de hemátides con presencia de cilindros granulares. Entonces se decide el pase a clínica médica para su estudio. Se realiza una interconsulta con nefrología, quien solicita una ecografía renal y un nuevo control de laboratorio con estudios complementarios de serología y autoinmunidad. En la ecografía renal, el informe sale sin particularidades. En el laboratorio se constata un hemograma de 26% de hematocrito, una hemoglobina de 8,6, glóbulos blancos 15.000, 650.000 plaquetas, una eritrosedimentación aumentada, una urea y creatinina alterada, calcio de 5,5, fósforo de 4,5, proteínas totales de 5,8,
albúmina de 2,4 y una orina sin cambios con respecto a la primera, a la orina de ingreso. Esto se interpreta como una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Al día 2 se le pide serologías para hepatitis B, hepatitis C y HIV, las cuales son negativos. Se piden anticuerpos antinucleares de PAN que son negativos, proteínas del complemento C3-T4 normales, y los ANCA y el proteinograma electroforético quedan pendientes. Se le realiza una radiografía de tórax y TAC de senos paranasales, en donde los senos paranasales se observan libres, y en el parénquima pulmonar se evidencia un infiltrado en vidrio esmerilado bilateral con regiones de panalización a predominio de mi tórax derecho. Esto se interpreta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva más un compromiso pulmonar bilateral sin hemoptisis. Al día 3, el laboratorio de autoinmunidad se evidencian anticuerpos anticitoplasmáticos negativos, anticuerpos anticitoplasma en neutrófilo positivos, con ANCA-C positivo, un título 1 en 160 y ANCA-P negativos, proteínas del complemento C3 y C4 normales, y se realiza un ensayo para la proteinasa 3-PR3, la cual es positiva. El resultado del ANCA de la paciente es este, en donde se pueden ver el patrón citoplasmático y la ausencia de fluorescencia dentro del núcleo. Se decide el alta hospitalaria al día 7 de internación en clínica médica, ya que la paciente mejora su función renal, y esto hace que se decide el alta con pautas de alarma. Se le da prednisona 40 miligramos día y TMS como preventivo. El día 30 del 12 del 2020, casi a un mes del alta, la paciente reingresa con un cuadro de 48 horas de evolución con disnea, tos y aumento de las secreciones respiratorias, niega otros síntomas asociados y ingresa saturando 63% con requerimiento de máscara de reservorio. Al examen clínico se le observa taquipneica con mala mecánica ventilatoria, taquicárdica, palidez cutánea generalizada. Al laboratorio se encuentra una anemia severa con leucocitosis, insuficiencia renal crónica reagudizada severa, hiperpotasemia, aumento de los reactantes de fase aguda, alteración del hepatograma, acidosis metabólica con GAP aumentado e hiperlactacidemia, y un test rápido para SARS-CoV-2 negativo. Con todo esto se interpreta como un shock séptico y se manda a la paciente a la unidad de terapia intensiva. En la sala de terapia intensiva, la paciente se realiza una hemodiálisis con catéter transistorio, transfusión de glóbulos rojos, antibiótico-terapia con MS, claritromicina y TMS, hidroxicortisona y hemocultivo para fenómenos comunes, los cuales fueron negativos. Ante la evolución desfavorable de un posible cuadro infeccioso respiratorio, se decide tomar una muestra de lavado bronquialveolar. Entonces se realiza un lavado bronquialveolar, en el cual se realiza análisis bacteriológico para gérmenes comunes sin coactividad en tuberculosis, un examen micológico y una parte se envía a anatomopatología para su estudio. En el caso del cultivo para gérmenes comunes sin coactividad de tuberculosis, no se aíslan gérmenes de flora habitual, y el 100 Nielsen, la coloración de 100 Nielsen da negativo. En cuanto al informe de anatomopatología, no se ven células neoplásicas, pero sí lo que informan es que hay presencia de hipertábica compatible con hongos, y ellos informan de correlacionarlo con el cultivo. En cuanto al examen micológico, se observa el crecimiento de un hongo filamentoso, el cual se identifica como Aspergillus fumigatus. Ante la sospecha de una posible infección generalizada, se realizó la búsqueda de galactomanano en suero por enzima inmunoanálisis, el cual dio un resultado positivo con un RP de 2,30 y se considera positivo mayor o igual a 0,50.
Entonces, la paciente permanece internada en terapia intensiva durante 16 días con diálisis diarias. Se constata en VAR la aspergilosis pulmonar y galactomanos positivos en suero, por lo que se inicia tratamiento con voriconazol asociado al tratamiento previo. La paciente presenta muy mala respuesta evolutiva, permaneciendo con fallo multiorgánico, y el día 15 del 1 del 2021 se constata el óbito. La paciente ovita con un diagnóstico de aspergilosis diseminada en una paciente con granulomatosis con poliomielitis. Entonces, para hablar un poco de la aspergilosis, los agentes del género Aspergillus son hongos filamentosos ubicuos de distribución universal y ampliamente diseminados en el ambiente. Las esporas se diseminan por el aire mediante conidias y son inhaladas, por lo que los senos paranasales y los pulmones son los sitios en los que se asientan primariamente la enfermedad con mayor frecuencia. Aspergillus fumigatus es el causante de la mayor parte de las infecciones invasivas en el ser humano, esto es muy importante, seguido por otros tipos de aspergillos como Niger, Flavus y Terris, pero el más importante es el fumigatus, en el 80% de los casos. Desde el punto de vista clínico, el término de aspergilosis incluye enfermedades de diferente patogenia, desde formas no invasivas a diseminadas. La invasión tisular es infrecuente y ocurre fundamentalmente en pacientes que presentan algún factor de riesgo. En general, estos factores de riesgo están asociados a una inmunosupresión del paciente, que puede ser neutropenia, en pacientes trasplantados, en pacientes con tratamiento crónico con corticoides, entre otros. La sintomatología de la aspergilosis pulmonar invasiva es poco específica, lo cual dificulta su diagnóstico y por lo tanto debe existir un alto índice de sospecha. Los síntomas más frecuentes en los pacientes no críticos son la fiebre, tos seca, productiva, dolor pleurítico, disnea, hemoptisis en pacientes neutropénicos, y los pacientes que ingresados en UTI suelen asociar insuficiencia respiratoria, que es la causa habitual de ingreso de estos pacientes con shock e insuficiencia renal. Esto pone de manifiesto la dificultad de diferenciar entre los síntomas de aspergilosis invasiva y los de neumonía asociada a ventilación mecánica de cualquier otra etiología. En cuanto al diagnóstico de aspergilosis invasiva, es muy dificultoso debido al riesgo de colonización y contaminación y al bajo valor predictivo de los cultivos de muestras respiratorias. El diagnóstico mediante radiología o mediante imágenes es muy inespecífico, ya que no tiene lesiones características de este tipo de infección. Y el diagnóstico confirmatorio requiere de un histológico del tejido afectado. Esta maniobra no se suele hacer porque es invasiva y puede tener potenciales efectos adversos. Por este motivo, la aproximación diagnóstica se realiza mediante la suma de una serie de criterios tanto epidemiológicos, clínicos, radiológicos y analíticos. Es importante, en este cuadro lo pusimos porque es importante tratar de clasificar entre una colonización pulmonar por Aspergillus, una probable aspergilosis invasiva y una aspergilosis pulmonar invasiva probada. Para una probable hay muchos criterios clínicos y bioquímicos que se tienen en cuenta, pero sí es importante que para tener el diagnóstico de certera de una aspergilosis invasiva, se deben observar IFA en el microscopio de un tejido, de una biopsia del tejido estéril, junto a evidencia histológica, invasión tisular o aislamiento de Aspergillus en cultivo. Entonces, el diagnóstico microbiológico se basa tanto en el cultivo, que nos permite obtener información de la epidemiología y susceptibilidad a los antifúngicos, la detección de antígeno de galactomananos, su cuantificación en suero es recomendada en pacientes neutropénicos y oncohematológicos que no se encuentren con profilaxis, ¿sí? Porque hay algunos antibióticos con los que se da profilaxis que pueden causar un falso positivo en la determinación de los galactomananos. Y es importante resaltar que el galactomanano tiene mejor valor predictivo positivo en estos tipos de pacientes
con inmunosupresión. Las técnicas basadas en la detección de ADN por medio de la reacción de la cadena de la polimerasa o PCR se están empezando a utilizar ampliamente y podrían mejorar el diagnóstico en pacientes hematológicos y internados en la unidad de terapia intensiva, aunque todavía se necesita estandarización y armonización de las técnicas. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la GPA es un cuadro clínico patológico que cursa con inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior inferior, glomerulonefritis necrositante focal y vasculitis necrotizante de vasos pequeños y mediano calibre. La medición de ANCA debe realizarse solo en un contexto clínico adecuado, ya que de lo contrario la prueba tiene baja sensibilidad. O sea, hay que sospechar de esta posibilidad, de esta vasculitis. Se detectan anticuerpos C-ANCA y anti-PR3 en el 90% de los pacientes y es un marcador muy específico en esta patología. Lo que sí hay que tener en cuenta es que un resultado negativo de los ANCA o anti-PR3 no excluye la enfermedad. Y la GPA es un padecimiento poco frecuente. Esto genera un gran desafío diagnóstico y terapéutico. Debido al tratamiento inmunosupresor a largo plazo, es importante tener en cuenta posibles patógenos oportunistas como agentes etiológicos de sus complicaciones graves. ¿Preguntas? Muchas gracias.